Dios bendiga a su pueblo. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, bueno, muy bueno. Y para siempre es su misericordia. Qué lindo es el Señor. Amén, amados. Y qué bueno que están ustedes ahí, atentos a esta clase, a la continuación de esta serie que hemos iniciado, ¿verdad? Y que hemos dado continuidad relacionada y muy detallada, yo diría, del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Amén. Y hoy vamos a avanzar y a continuar con el capítulo 12, ¿verdad? En su versículo 7 al 11. Allí vamos a ver las reacciones, ¿verdad? A la resurrección de Lázaro. ¿Qué provocó la resurrección de Lázaro en muchas personas que estuvieron allí y en los judíos y en la multitud también? ¿Qué pasó y cómo reaccionaron ellos, tanto los fariseos y los saduceos, ¿verdad? El Sanedrín, los miembros del Sanedrín, que eran justamente esa casta, podemos decirle, que dominaba el sistema religioso de Israel en ese entonces, y cómo reaccionaron ellos y también la multitud en sentido general, vamos a decir, el hombre de a pie, el común, ¿de acuerdo? Tenemos esos tres objetivos, que primero uno de ellos es reconocer que el principal objetivo de la iglesia es adorar a Dios. Ojo con eso. El principal objetivo suyo como miembro de la iglesia de Cristo es adorar a Dios. Eso es lo primero. Lo demás se añade a, pero eso es lo primero. El segundo objetivo de la clase es entender que el verdadero cristiano sufrirá persecuciones, pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ojo con esto, amado. Sin duda que nosotros vamos a sufrir persecuciones de cualquier tipo, no solo persecuciones tal vez físicas como en otros países, pero sí muchas veces persecuciones de nos alejen, algunos familiares incluso se quieran alejar de nosotros y otras cosas más que van a suceder, pero estemos confiados y tranquilos, esforzándonos por la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tercer objetivo es que podamos comprender que el Señor está en control de todo lo que pueda pasar con nosotros. El Señor está en control. No tengamos miedo a las amenazas, a los acontecimientos. Estemos quietos, descansemos en el Señor porque Él está en control. Amén. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, pues vamos a leer los versículos bíblicos de la clase de hoy. Amén. Juan capítulo 12 del 7 al 11. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Alabado sea Dios. Bien, amados, permítanme hacerle una pregunta inicial. Hágala y reflexione. Recuerde esto, ¿sí? Téngala pendiente durante la clase y más allá. ¿Sabes que tu trabajo en el Señor no es en vano? Si estás consciente de eso, entonces continuemos. Gloria a Dios. Y cuando hablo de trabajo no me refiero específicamente a lo que hacemos en la obra de Dios, y eso sí, claro que es importante y el contexto de hecho se refiere a ello, pero también esa devoción, esa adoración nuestra hacia Dios, eso no es en vano, amados. Así que estemos nosotros pendientes y atentos a lo que nos toca, a los que nos toca a nosotros para con Dios, y el Señor sabrá recompensarnos. Amén. Hechos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjese esto, amén, amados. Esto es justamente confirmando lo que acabamos de hablar a través de la palabra. Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y nuestro trabajo de amor. Fíjese que lo que debe motivar nuestro trabajo, nuestro accionar, lo primero debe ser el amor. ¿Amén? El amor que, que es ese motor, ese amor hacia las cosas de Dios, es lo que debe movernos hacia hacer la voluntad del Señor y servir con agrado, con dedicación, con esmero, sí, a las cosas de Dios, a la obra de Dios. Gloria a Jesús. El Señor elogia a María por su percepción sobre la necesidad de su próxima muerte. Fíjense en esto. Cuando María viene y derrama el perfume de alabastro sobre Jesús y comienza a enjugarlo con su cabello, como vimos en la clase anterior, pues Judas de repente reacciona y dice, no, pero no debió pasar eso, porque eso podemos venderlo a los pobres y todo lo demás. Y el mismo Juan aclara que no lo dijo realmente por el amor a los pobres, que no es malo, es necesario tener, de hecho es parte de nuestra encomienda, tener amor hacia los pobres y ayudar en cuanto podamos. Pero la motivación de Judas era otra, era justamente poder sustraer de esa cantidad de dinero que se iba a obtener a raíz de la venta del perfume. Pero el Señor no solo elogió a María por lo que le había entregado, sino que también quiso llamar la atención de sus discípulos por la aguda percepción de entender y aceptar la necesidad de su muerte. Fue una ofrenda generosa, pero también inteligente. Si ustedes notan, desde desde mucho tiempo atrás, en la Biblia encontramos, o sea, me refiero a la trayectoria de Jesús y cuando estaba con sus discípulos enseñándoles y predicando, Jesús le dijo muchas veces que él tendría que morir, que era necesario que él fuera entregado, que era necesario que él padeciese. Y todo eso se lo dijo claramente cómo iba a pasar, pero los judíos, perdón, que eran judíos también, pero en este caso los discípulos, no querían aceptar esa idea, no se resignaban a aceptar la realidad de que Jesús tendría que morir y tendría que padecer por nuestros pecados, por la salvación del mundo. Ellos no querían aceptar eso, es claro, es normal, ¿verdad? Es como cuando un familiar de uno está enfermo, uno no quiere aceptar eso, es como cuando un familiar de uno fallece, lamentablemente, uno no quiere aceptarlo, pero es parte del orden natural de la vida y en este caso era necesario que Jesús muriese porque si él no moría, pues entonces no habría una reconciliación del hombre para con su creador. Que la única opción, la única forma de lograrlo era a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. María aprovechó entonces la oportunidad, que sería una oportunidad única, que en ese momento se le presentó y estaba frente a ella, ella no iba a desperdiciarla. Ahora viene la pregunta para ti y para mí. ¿Estamos aprovechando bien las oportunidades que se nos presentan para hacer algo por aquel que hizo tanto por nosotros? Aquí yo quiero mostrarle algunos ejemplos. No siempre habrá una nueva ocasión para aceptar el Evangelio. Eso es una situación crucial, amados. Esa es una oportunidad que muchas veces se da una única ocasión. Entonces, es bueno que cuando esa oportunidad esté frente a nosotros, en este caso aquellos que no conocen a Cristo, pues que la tomen. Porque no sabemos si mañana, si en una hora, si en un minuto, será el día final. Fíjense, el cantante que falleció estaba en Santiago y él estaba en un almuerzo muy normal. Para él la vida transcurría normal. Sin embargo, ahí le ataca un pequeño dolor, lo llevan a la clínica, duran 45 minutos o un tiempo X los médicos tratando de revivirlo, ¿no? De despertarlo, podemos decir. Tiene un nombre médico, pero no lo tengo en mente ahora. Y entonces resulta que lamentablemente pues no despertó. Entonces así mismo viven muchas personas, viven la vida pensando en que nunca llegará ese momento final
Y lamentablemente, si no tomamos la decisión por Cristo ahora, mientras estemos en vida, pues lamentablemente la eternidad no será suficiente para poder reflexionar en ello, porque una vez el hombre parte de esta vida terrenal, ya no tiene más oportunidades frente a vivir o aceptar a Cristo. Es el momento, es ahora. Amén. Tampoco tendremos la oportunidad de hablar del Señor a ciertas personas que luego nos dejan para no volver. Eso se da de diferentes maneras, ya sea que alguien fallezca, ¿verdad? A mí me ha pasado, por ejemplo, he conocido personas, en una ocasión falleció un hermano de mi padre hace ya unos años, y yo me sentí mal, porque yo siempre quería hablar con mi tío Toño y quería hablarle del Evangelio en algún momento, ¿no? Y perdimos contacto, qué sé yo, por mucho tiempo. Y luego entonces me entero que mi tío Toño falleció. Y a mí me dolió mucho en el corazón el hecho de no poder predicarle a mi tío sobre Cristo, poder hablarle de Cristo. Y tal vez, porque a veces también nosotros pensamos en que quizás ya el Señor, o las personas al menos, no van a escucharnos o por lo que fuera, ¿no? Pero nuestro trabajo es simplemente predicar la palabra, llevar las buenas nuevas de salvación. Ya el Espíritu Santo es quien se encargará de convencer a los demás. Pero sí, realmente uno siente un gran pesar, un gran dolor cuando no tiene, desaprovecha, digamos, esa oportunidad de hablar con los demás del Evangelio, ¿verdad? Quizás lamentamos habernos callado cuando teníamos que haber ofendido algún principio, defendido algún principio bíblico. Eso sucede también. A veces en algún tipo de discusión o conversación surge que lo que están hablando se contrapone contra los principios bíblicos que usted y yo conocemos, predicamos y vivimos. Y entonces nosotros a veces nos callamos y no decimos nada, ya sea por temor o por vergüenza. No decimos nada, simplemente nos quedamos callados y más adelante lo lamentamos, nos duele no haberlo dicho antes. Otra cosa también que sucede, otro ejemplo, ¿verdad?, que podría suceder es con los hijos. Cuando los hijos han crecido y vemos que perdimos quizá la ocasión de pasar más tiempo con ellos, de enseñarles más sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, posiblemente venga sobre nosotros un pesar, un dolor de que nosotros no nos dedicamos a enseñarle de la palabra de Dios a nuestros hijos también. Y esas son oportunidades que probablemente se nos den una vez y después ya no podamos volver a repetirla. Así que no desaprovechemos ninguna oportunidad, amén. Nunca sabemos si mañana tendremos las mismas oportunidades, porque las circunstancias cambian, las personas mueren, los hijos crecen. Por esa razón, la Biblia recalca, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Aprovecha, el momento es ahora, porque mañana no sabemos. En Primera de Pedro 1:3-5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que, amado, no tenga usted miedo, no se detenga, haga el bien, ¿sí? Haga la obra, aproveche cada oportunidad que tenga para enaltecer el nombre de Dios a través de su vida, de lo que usted hace, de lo que dice, de los proyectos que emprende, de las personas con las cuales habla, de los lugares donde trabaja, donde estudia. Sea usted, gloria al Señor, un ejemplo que muchos quisieran seguir, que muchos quisieran imitar, que muchos admiren, pero que se den cuenta entonces que al final la admiración
que tienen hacia usted no se trata de usted, sino del que está en usted, que es el Espíritu Santo de Dios. El Señor contesta el argumento de Judas, que ese argumento de Judas es los pobres, ayudemos a los pobres. Continuando aquí con nuestro espacio, ¿verdad? De los versículos que tenemos para hoy. En el mundo bajo pecado, desgraciadamente, siempre va pobres. Eso es lo que trata de Jesús decirle. Mira, los pobres siempre estarán con ustedes, pero a mí no me tendréis para siempre. ¿De acuerdo? Toda la Biblia nos enseña que siempre que tengamos la oportunidad debemos proveer para aquellos que no tienen lo necesario para subsistir. Esa es una de las responsabilidades de la iglesia, pero ojo, no es la principal responsabilidad de la iglesia, no es el principal objetivo de la iglesia. Sin embargo, no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Sí? En primer lugar, el primer deber de la iglesia es adorar a Dios, como les comentaba, no es los trabajos sociales. Algunas iglesias se pierden y entienden que el trabajo de la iglesia es un trabajo social y olvidan lo espiritual. Y si olvidas lo espiritual, que es lo que sostiene lo que se ve, pues lamentablemente entonces vas a estar construyendo una catedral sobre la arena, construyendo una mega iglesia sobre la arena, porque el objetivo no es el tamaño de la iglesia, ¿sí? El objetivo no es cuántos pobres se ayudaron y las estadísticas. El objetivo es cuántas personas están adorando a Dios de corazón y para salvación. Amén. Gloria al Señor. Así es. Gloria a Dios. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Muchas personas se pierden allí. Otro aspecto que se muestra en el versículo que leímos hoy, es la parte de la multitud y los principales sacerdotes. Sí, veamos brevemente. ¿Cuál era la apreciación de la multitud? Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Fíjense, la multitud escuchó que Jesús estaba y volvieron a ver a Jesús, pero no solo por Jesús, sino también por ese milagro, ese testimonio vivo que se encontraba allí también, que era Lázaro, y es allí entonces cuando los que vinieron querían ver exactamente. Las épocas de mayor persecución, ojo con esto, las épocas de mayor persecución contra la iglesia han sido normalmente aquellas cuando el cristianismo más ha crecido. Fíjense, recuerden que el Sanedrín había dado una orden de que incluso que ofreciera información de capturar a cualquiera que supiera algo de Jesús, que ofreciera esa información para capturarlo y matarlo. Pero ya no solamente pensaban en capturar a Jesús, sino también en matar a Lázaro también. Y esas personas que estaban yendo tras Jesús podían ser penalizadas también, porque ya la iglesia, ¿verdad? En ese caso los judíos, habían dictaminado que no lo siguieran, que no le creyeran a él. Pero sin embargo, aún en medio de ese veredicto, las personas iban tras Jesús. Entonces, cuando vemos el aspecto de los principales sacerdotes, fíjese que la multitud iba para ver a Lázaro, pero también para convertirse a Cristo, para seguir esas enseñanzas y también alejarse un poco de esa tradición judía que los tenía presos, que lo tenía encarcelado, que lo tenía con una vida hueca, vacía, sin sentido, llena de ritos vacíos, pero no de esencia de Dios. Muchos rituales, pero no estaba allí el centro, que era Dios mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los sacerdotes querían matar a Cristo? Lo estaban persiguiendo. ¿Por qué la persecución? ¿Qué daño les había hecho también Lázaro para que quisieran la muerte de Lázaro? ¿Qué había hecho Lázaro? ¿Cómo podían odiar tanto a Jesús por el hecho de haber resucitado a un muerto? El hecho no era Lázaro, el hecho no era Jesús, el hecho era que ellos en su corazón no tenían a Dios. Profesaban querer a Dios, pero ellos en realidad no conocían a Dios. Ellos no sabían quién era Dios. No tenían a Dios en sus corazones.
El cristiano fiel debe esperar la persecución, como les decía. Satanás lucha siempre contra los milagros vivientes que testifican a favor de Dios. Por eso, si usted es de los que testifica que Dios lo transformó, que Dios hizo una nueva persona de usted, es probable que usted sufra persecución de cualquier tipo, hasta críticas, lo que fuera. Señalamientos, ay, pero mire, y ese no es el que Dios transformó, y mira lo que acaba de hacer. Como que usted no es un ser humano también y que puede cometer errores. Pero usted tranquilo, confíe en el Señor y esfuércese por hacer la voluntad de Dios cada momento. ¿Sí? Jesús les dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar al mundo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Es decir, que también los discípulos, todos ellos y nosotros que somos sus discípulos, sin duda estaríamos como ovejas en medio de lobos en este mundo. Amén. Así que no desespere, tenga usted calma, sea valiente y esfuércese por hacer la voluntad de Dios. En otra ocasión les dijo que serían traicionados y entregados a muerte por sus propios familiares cercanos. Mateo 10, 21 y 22. Amén. Gloria al Señor. Amén, amados. Entonces ya al final de este estudio, quiero dejarlos con estos versículos bíblicos. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas veléis vosotros que muchos, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sepa usted, amado, que usted tiene un valor mucho más grande que del cualquier pajarito de eso que anda por ahí volando. ¿Sí? Y dice que ninguno cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de vuestro Padre. Entonces, sepa usted, amado mío, y amada que escucha y ve en este momento esta presentación, sepa usted que Dios está muy atento a su clamor, muy atento a su necesidad, muy, muy, muy pendiente de ti, aunque no lo sientas a veces. El Señor está ahí, solo debes ir a Él, solo debes clamarle a Él, estar pendiente y porque Él sí está muy pendiente de ti. No hay lugar más seguro, ¿sí?, que en el centro de la voluntad de Dios. Lo importante es que usted y yo estemos en el centro de la voluntad de Dios. Lo que acontezca de ahí en adelante, tenga paz, que el Señor está en control. Recuerde que el principal objetivo de la iglesia es adorar a Dios, ¿sí? Recuerde que el verdadero cristiano sufrirá persecuciones, pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y finalmente, tenga muy pendiente siempre que el Señor está en control de lo que pueda pasar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que el eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras vidas en cada momento, en cada instante y donde quiera que estemos y lo que sea que hagamos. Dios te bendiga.